verso del 19 al 22. Y el título del mensaje de esta mañana es: Traspasada es la gloria de Israel. Eso es una expresión oscura. Cuando digo oscura es que es una expresión triste, densa, cargada. Traspasada es la gloria de Israel. Esto lo hace una dama que es la nuera del sacerdote Elí. La única parte en la Biblia en que se habla de esta dama. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Primera de Samuel capítulo 4, verso del 19 al 22. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor. Y su nuera, la nuera de Elí, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, las parteras, ¿verdad? Dándole consuelo, dándole ánimo. Le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu consuelo, por tu verdad, porque hasta aquí nos has traído. Tú eres nuestro Dios, nuestro Consolador, nuestro Señor. A ti debemos nuestra vida y te damos toda gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, como dice el libro de Apocalipsis. Ahora te pedimos, Padre, que tú bendigas este sermón, estas palabras. Señor, que pase carbón encendido por mis labios y seas tú tocando el corazón de cada hermano, cada hermana, cada joven aquí presente, Señor. Consuela, exhorta, reprende. Si hay tristeza, llena de alegría, Dios mío, el ambiente. Si hay depresión, quita toda depresión y todo mal ánimo, Dios, y todo malestar y toda raíz de amargura. Oramos ante tu presencia, Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. amén. Puede tomar asiento, hermano. Aquí vemos una historia alegre y triste a la vez, porque vemos lo que es el alumbramiento, el dar a luz un hijo. Eso tiene que llenar de tristeza a cualquier madre, pero a la misma vez vemos a esta joven, a esta nuera de Elí, triste. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto histórico de lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Es bien sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que en esta época de Samuel existía un sacerdote llamado Elí. La Biblia dice que muere a los 98 años, dice que estuvo 40 años como sacerdote. Estuvo 40 años como sacerdote y tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y estos hijos no eran de buena lid, eran unos hijos que no siguieron el consejo y el camino de su padre. Yo pienso que está un poco alto, si se puede bajar un poquito el volumen. Dice que ellos eran impíos, que ellos no conocían a Jehová, que ellos menospreciaban las ofrendas que el pueblo daba, que ellos eran adúlteros,
Esta mujer que estaba dando a luz, esta mujer que estaba en alumbramiento, la nuera de Elí, sufría el adulterio de su esposo. Y dice que ellos hacían, por si fuera poco, provocaban que el pueblo pecara delante de Dios. Este panorama de los primeros capítulos de Samuel es un panorama tétrico, es un panorama oscuro, es un panorama denso, cargado de tantas cosas malvadas de estos dos hijos de Elí. Y por si fuera poco, el propio Elí consentía en ellos, porque aunque Elí los aconsejaba livianamente. Como muchos padres a veces aconsejan livianamente cuando a veces nosotros los hijos necesitamos una reprensión fuerte. Y Elí les decía, hijos míos, no hagáis esto. Pero hermano, vuelvo y repito, ellos no necesitaban el hijo mío apacible, ellos necesitaban la reprensión de un padre. Y dice la palabra que un profeta de Dios se acerca a Elí y le da una profecía. Y le dice, por cuanto tú has honrado más a tus hijos que a mí. Uy, yo no quiero escuchar eso nunca de labios de Dios. Yo amo a mi hija. Y si Dios me da el privilegio de tener otro hijo adoptivo, o como de la forma que Dios lo determine, yo lo amaré. Pero que Dios me diga a mí, has honrado y has amado más a tus hijos que a mí. Hermano, yo nunca quiero escuchar esa palabra. No sé si tú la quieras escuchar en tu vida. Dios es primero en nuestra vida, primero que nuestra familia, primero que nuestro esposo, primero que nuestra esposa, primero que la iglesia, primero que el ministerio, primero que el trabajo. Y dice que se le dio esa palabra a él, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor, la profecía dice de esa forma. Y la profecía dice, les será dada esta señal que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Finnes, ambos morirán el mismo día. Lo que la profecía no decía es que ese mismo día murieron 34,000 soldados, hombres de Israel. Israel se lanzó en la batalla contra los filisteos. Y dice que los filisteos mataron a 34,000 hombres. Mataron a los hijos de Elí, a Ofni y a Finnes. El arca del pacto fue tomada. El arca del pacto fue tomada. Y cuando Elí, el sacerdote, escucha la noticia de que sus hijos habían sido asesinados, de que el arca había sido tomada, de que habían 34,000 personas que habían sido muertas, él estaba meciéndose en un sillón. Y dice que cayó hacia atrás y se desnucó, murió. Ese es el panorama de la nuera de Elí. Ese es el panorama de la esposa de Finnes. Cuando vemos en estos versos que ella estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo ese rumor de que todas estas cosas, miren este panorama, ella está encinta, diciendo, mi hijo se va a criar sin suegro, mi hijo se va a criar sin padre, mi hijo está en una nación la cual está siendo atacada por filisteos. Dice que dio a luz en ese momento. El autor de Samuel dice en el verso 21 que llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Es decir, lo que está diciendo aquí es, traspasada es la gloria de Israel. Ya Dios no está con nosotros. Ya su presencia se fue. El sacerdote ha sido muerto. Mi esposo murió. La guerra la perdimos. Pero mira lo que dice, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y el autor de Samuel intuye, ¿verdad? Y comenta y dice, y pues también ella dijo eso por la muerte de su suegro y su marido. Pero esas no fueron las palabras que ella dijo. Eso fue una opinión de el autor de Samuel. No estoy diciendo de que eso no le causó tristeza. Es decir, que de lo que más le causó tristeza a esta nuera de Elí, a esta esposa de Finnes, habiendo muerto 34,000 personas, habiendo muerto su esposo y su cuñado y su suegro, lo que más a ella le causa tristeza y dolor en su corazón es lo que dice el verso 22. Traspasada en la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios.
La Biblia no menciona si esta mujer era una mujer cristiana, o sea, era servidora de Jehová. Yo entiendo que él lo era. Era una mujer sufrida porque su esposo era un adúltero con las prostitutas del pueblo, dice el capítulo 2. Era una mujer que en cierta manera tenía cierta estabilidad porque el pueblo estaba bien, el arca de Dios estaba bien, pero cuando ella se entera, como a veces nosotros nos enteramos que hay sequía, como a veces nosotros nos enteramos que tuvimos un terremoto y seguimos teniendo terremotos, cuando nos enteramos que vienen pandemias, miren las cosas que van sucediendo, cuando nos enteramos de tantas muertes y tantas situaciones que estamos viviendo aquí en Puerto Rico y en el mundo. Pero si el arca del pacto sigue con nosotros, no hay por qué decir traspasada es la gloria de Puerto Rico. Amén. No hay por qué decir traspasada es la gloria de mi vida. Porque si el arca del pacto permanece con nosotros, no como lo que le ocurrió a esta dama, que ella miró el arca del pacto sobre la muerte de su marido, sobre la muerte de su suegro, sobre la muerte de 34,000 personas. Era triste el panorama. Pero nosotros no tenemos que estar tristes, como decía mi hermano esta mañana. El pueblo está triste, ¿por qué tenemos que estar tristes? ¿Y qué es esto del arca del pacto? ¿Por qué tanta importancia en el arca del pacto? ¿Qué era? ¿Que idolatraban esto? ¿Por qué tanta importancia en lo que es el arca del pacto? Esto fue mandado a construir por el mismo Dios. Y en el tabernáculo de reunión tenía sus niveles de espiritualidad. Y estaban los atrios, que era el patio. Es como cuando yo entro a tu casa. Yo puedo entrar al patio y si tú me das permiso yo entro a la sala, pero jamás yo entro al cuarto matrimonial. A menos que tú hayas remodelado algo del cuarto y quieras enseñarme tu cuarto matrimonial. Pero el cuarto matrimonial es algo sagrado. Es algo que es tuyo y de tu esposa o tuyo y de tu esposo. Es algo al cual la visita no entra. Es algo íntimo. Y en el tabernáculo estaba el atrio, que era el lugar, pues sí, que entraban todos los días a hacer sus sacrificios. Estaba el lugar santo y sobre el lugar santo estaba el lugar santísimo, que entraba el sacerdote, y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año por los pecados de todo el pueblo. Y era un lugar donde la presencia de Dios era tan concentrada y tan hermosa y tan especial que si ese hombre estaba en pecado, moría y nadie podía entrar a sacarlo, tenían que jalarlo con una soga. Mira si el arca del pacto, y en ese lugar, el lugar santísimo, es que estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Dios. Y mira si el arca era tan santo que en una ocasión estaban cargando el arca, porque solamente los levitas podían cargar el arca, los sacerdotes, los de la tribu de Leví. Y dice la palabra que un hombre llamado Usa, si mi mente no me falla, el arca estaba cargando el arca porque estaba moviéndose y el arca se iba a caer y Usa toma el arca y dice que cayó muerto al instante. Miren si el arca era importante y era especial, que esta mujer, la nuera de Elí, lo entendió, lo comprendió la importancia y el significado del arca. Y tiene 5 significados. El primer significado del arca es que simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Una presencia que dice el autor Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16, que habita la luz inaccesible, donde ninguno de los hombres puede estar. El arca del pacto dice que estaba entre querubines. La tapa que se le conoce como el propiciatorio, y le agradezco a unos hermanos de la iglesia que me dieron este donativo, ¿verdad? Gracias por esto. Ahí estaban los querubines. No sé si recuerda cuando Adán y Eva pecaron, que fueron echados del huerto del Edén. ¿Qué había allí protegiendo el huerto del Edén? ¿Qué había allí? Querubines. Porque ellos no pueden estar en lo santo. O sea, los querubines es un símbolo de la presencia inaccesible de Dios. El Salmo 99, verso 1 dice que Dios habita entre querubines. Es santo, 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 apartado de pecadores, completamente separado. Es único, Dios es único, sin comparación. Pero ese Dios único quería representar
en el arca del pacto su presencia. Y la única manera en que nosotros podemos llegar a esa presencia de Dios mismo es a través de su Hijo Jesucristo. Santo. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios que nosotros, si tú puertorriqueño, si tú blanquito, si tú colorado, si tú negrito también, porque mira, eso es otra cosa, que a mí me pueden decir colorado y yo no me quejo. El colorado, así me decían cuando yo era pequeño, yo era colorado. ¿Y usted sabe a lo que yo me refiero? Era travieso. Y entonces mami trabajaba en la escuela donde yo estaba y siempre iban al comedor, mira el colorado tuyo. Pero decimos a alguien negrito o negro y ya eso es una ofensa. No importa si eres negro, si eres colorado, si eres chiquito, si eres alto, si eres bajito, si eres puertorriqueño, si eres de otra nación. Puedes entrar a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de Cristo, nuestro Señor. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte al Señor. En donde se encontraba el arca, que es el lugar santísimo, estaba dividido por un velo enorme. No había manera de pasar por ese velo. Y dice la palabra que cuando Cristo muere en la cruz, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, señalan este acontecimiento. Dice que el velo del templo, el lugar santísimo, la presencia inaccesible, se abrió de arriba abajo. El mismo Dios, por medio de Jesucristo, nos dio entrada a su presencia. Dice el autor de los Hebreos en capítulo 4, verso 12 en adelante, dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que corta hasta partir el alma. Y dice en el verso 13, en el verso 14, en el verso 15, que Dios va a juzgar toda obra, sea mala o sea buena. Pero dice, aunque la palabra es cortante y tú te da miedo a veces entrar a esa palabra, ¿verdad? Porque te puede cortar completo. Y aunque Dios va a juzgar nuestras obras, el verso 16 nos da una esperanza y nos dice, acerquémonos pues, no importa, aunque te corten dos. No importa, aunque Dios tenga que juzgar tus obras, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Santo. La nuera de Elí conocía esto, conocía que es en el arca que estaba la presencia, pero nosotros no dependemos de esta arca, dependemos del arca espiritual que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Podemos entrar a su presencia a cualquier hora. Usted sabe lo que es a veces conseguir una cita médica. Yo he hecho varios full time en un médico, aquí en Ponce, un urólogo. Entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. 2 veces pasó eso. Y llamé a otro urólogo, porque yo digo, yo no voy a estar esperando todo ese tiempo. El otro urólogo me dio la cita para 6 meses. Y esos son los médicos. El Rey de Reyes, que es dueño de todos los médicos que existen. El médico de médicos, el primer cirujano. El primer anestesiólogo que anestesió a Adán y Eva allí, ese dice, entra a mi presencia a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier instante, aunque estés triste, aunque estés alegre, aunque estés nervioso, aunque no importa. Entra a mi presencia. El arca es esto que vemos aquí. Es el cofre, es lo que guarda. El arca de Noé se llamó arca no porque se llamó arca, es porque estaba guardando algo adentro, algo importante. Y la tapa se llama el propiciatorio. Propiciación, esa palabra tan difícil de pronunciar. Y es que en esta tapa se llevaban a cabo los sacrificios. El sacrificio una vez al año, donde el sumo sacerdote iba para aplacar la ira de un Dios santo. Yo no sé si usted ha ido usted entiende lo que significa la delicadeza y la santidad y lo que es Dios, hermano. Yo no sé si usted entiende lo que es Dios. Dios es un Dios santo.
La mínima pizca de pecado te contamina totalmente y no puedes, tienes que estar fuera de su presencia. Y el castigo de Dios va sobre tu vida. Todos estamos bajo el castigo de Dios. Todos estamos bajo el castigo de Dios. Lo único que algunos tenemos una sombrilla y otros no la tienen. Yo tengo la sombrilla de Cristo Jesús, nuestro Señor. De que el castigo que venía sobre mi vida, el castigo inminente, porque es un Dios santo que necesita un sacrificio para poder perdonar. Ese castigo de Dios no vino sobre mí, no porque yo sea lindo, ni colorado, sino porque Dios dentro de su gracia, porque yo no tengo absolutamente nada bueno dentro de mí. Cada célula de mi cuerpo está contaminada por el pecado. Dentro de su gracia me salvó, me redimió, me limpió. Y cuando tú entiendes que el castigo que era sobre ti vino sobre Jesucristo como propiciación, como satisfacción de las demandas de un Dios santo, que dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia. Que dice la palabra que Él, Jesús, es nuestra propiciación por nuestros pecados. Que dice en 1 de Juan 4:10, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces yo entiendo el significado del arca. Entonces la nuera de Elí entendía que esta arca significaba que el perdón de su pecado estaba cubierto. Y si se había ido esa arca, ya no había sacerdote, el sacerdote lo había matado. Había muerto con un accidente. Traspasada en la gloria de Israel. ¿Dónde va a haber el perdón de mis pecados? Pero tú no tienes que decir como la nuera de Elí. Porque si tú estás en Cristo, tu pecado ha sido cubierto en la cruz del Calvario. Gloria al que vive. Y Cristo ha perdonado, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso, ¿por qué tú crees que Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Padre le tuvo que dar a Jesús el nombre que es sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? Porque el sacrificio de Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, el evangelista Juan dice que Cristo dijo, consumado es. Todo lo que hacía falta para que tú aplacaras la ira de un Dios santo estaba en el arca transmitida por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén. Ahora bien, el arca es un cofre. Y les dije hace unos minutos que el arca lo que significa es guardar algo adentro. Aquí habían 3 cosas muy interesantes. 3 cosas dentro del arca del pacto y del testimonio. Lo primero que encontramos es las tablas de la ley. ¿Sí? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y cuando la nuera de Elí entendió que las tablas de la ley, que es lo más importante para el pueblo de Israel, la palabra, la Torá, el respiro de Dios, se había ido y lo tenían los filisteos. Traspasada es la gloria de Israel. ¿Dónde están las tablas del testimonio para yo enseñarle a mis hijos? ¿Dónde está la palabra de Dios? Traspasada es la gloria de Israel. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino a cumplir toda la ley que nosotros debíamos de cumplir nosotros, la ley que nosotros teníamos que hacer al dedillo, porque, hermanos, esto no funciona como, ay Señor Jesús. Miren esta botella de agua, está limpia. Está linda. Ahí imagínate que hubiera una mosca dentro. Bueno, el 99% de la botella está limpia. Lo único es quizás una piquita de por ciento que está sucia, pero yo lo que hago es que quito las moscas y me tomo el agua. ¿Usted ve eso, hermano?
mucha sed. Nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir, pensamos que no, si yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo he hecho muchas cosas. Sí, pero Dios no exige que tú seas 99% bueno. Dios exige que tú seas 100% bueno. Dios exige que tú cumplas la ley completamente. Y si la has fallado en una parte nada más, ya tú eres culpable completamente de todo. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que el arca del pacto, que Cristo Jesús cargó la ley por ti y por mí, es como un examen. Tú tienes que hacer el examen. Y viene alguien y dice, lo voy a hacer por ti. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ya no tienes que guardar la ley. Los 600 mandamientos del Antiguo Testamento están cumplidos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dialogaba yo con un amigo, un hermano de la iglesia tradicional. Y me decía, pero es que tenemos que hacer obras. Y es que no hemos dicho que no tengamos que hacer obras. Es que las obras siguen a Cristo, siguen la salvación. Yo no hago obras para ganar la salvación. Yo hago obras porque tengo la salvación. Esas tablas de la ley están en Jesucristo. Ya no tengo que preocuparme por las tablas de la ley. Pero aparte de las tablas de la ley, la nuera de Eli entendió que también había allí una vara resplandeciente o revestida o que floreció nuevamente. La vara de Aarón floreció. Eso está en Número, lo puedes buscar con calma en tu casa. Número 17, verso del 1 al 13, que dice de que Dios le manda a Moisés que cada una de las tribus ponga una vara y las pongan juntas. Y la tribu de Leví decide poner la vara de ¿quién? De Aarón. Sí, la vara que en un momento dado se convirtió en serpiente. Y que comió la boca serpiente de los magos. No sé si ustedes recuerdan eso, Éxodo, capítulo 4, los primeros capítulos de Éxodo. Esa vara que la tenía el sumo sacerdote, el que guiaba al pueblo. Ya se perdió la vara. Hermano, pero si tú estás en el tronco de Isaí, si tú estás, hermano, como dice Isaías 53, dice que subí cual renuevo delante de él como raíz seca. Sí, porque de las 12 varas, de las 12, al otro día solamente una empezó a echar flores. Y no tan solamente flores, sino que dio fruto, dio almendro. De las 12, solamente una dio almendro. Y Dios le dijo a Moisés, esa vara la vas a guardar en el cofre, en el arca del testimonio, para recuerdo mío, dice el Señor. ¿Recuerdo de qué? ¿Símbolo de qué? ¿Tipología de qué? Tipología de la vara de que es Cristo Jesús nuestro Señor. La vara que el profeta Isaías dice que delante de él como raíz seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y esa vara y ese Cristo que fue menospreciado por el mundo, que fue menospreciado por nosotros, ese Jesucristo que sufrió la cruz del Calvario, a ese Jesús lo exaltó Dios. Y resucitó, reverdeció esa vara que parecía seca, esa vara que el mundo menospreció, hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, esa vara no tiene que ser como la nuera de Eli. No tienes que decir, ay, traspasada es la gloria de mi vida. No, porque esa vara todavía está allá. Sigue reinando y reinará por los siglos de los siglos. Y esta vara era del sacerdote, el símbolo de que nosotros tenemos un mejor sacerdote. El autor de Hebreo lo pone de que tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, sublime, apartado de pecadores. Y si usted cree que el cielo es bueno, y si usted cree que el paraíso de Dios es algo grande, el autor de Hebreos dice que Cristo es más grande y más sublime que los mismos cielos. Cuando dice, hecho más sublime que los cielos. Si Cristo está en ti, tú tienes la vara de
resplandeciente y floreciente delante de Dios. Santo. Que por medio de su resurrección tú también has resplandecido y has sido salvo y has sido hecho de las tinieblas a la luz admirable. Cristo ha hecho una obra en tu vida, una obra que es el mayor milagro que puede existir en el ser humano. Es cambiar un alma. Yo no puedo cambiar a un alcohólico. Yo no puedo cambiar a un drogadicto. En una ocasión había una persona que trataba de cambiar a otra y lo dejó un mes sin el alcohol. Sale de la casa y aunque usted no sabe lo primero que hizo esa persona al salir de la casa. ¿Qué fue a buscar esa persona? Nosotros no cambiamos a nadie. El único que puede transformar y cambiar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, y tocar el corazón y la fibra del ser humano, es Cristo Jesús nuestro Señor. Dentro del arca estaba la vara resplandeciente o floreciente de Aarón, la tabla de testimonio, pero también había un cofrecito con algo. Había un cofre con el maná del cielo. Y el Señor le dice a Moisés, vas a poner dentro del arca, vas a poner un cofre con maná, para que tú sepas que yo soy Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el que no desampara, Jehová el que está contigo de noche y de día. Yo no sé usted, pero a mí Dios nunca me ha faltado. Y a veces Dios permite pandemias y permite situaciones difíciles para que nosotros confiemos completamente en Él. O tú confías en Dios o tú no confías en Dios. Es como el agua con la mosca. No, yo confío un 98% en Dios, pues tú no confías en Dios. O tú estás en el Señor o tú no estás en el Señor. Y cuando nosotros vemos, cuando la nuera de Elí entendió que el maná del cielo había sido robado con el arca, la provisión de Dios ya no está con nosotros. La pasada es la gloria de Israel. No importa el suegro, no importa mi esposo, no importa los 34,000 que murieron. Se nos fue el Señor. Y ahí dice que murió. Pero los que estamos en el maná, fíjate que en una ocasión el diablo tenta a Jesucristo cuando tenía hambre. Oh, porque no es lo mismo decir, no, yo no voy a caer en el pecado, que en el momento más débil, en el momento de la tribulación, fue que Satanás tentó a Jesús. Jesús tenía hambre, no había comido en 40 días, y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y de esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. En Juan capítulo 6, verso 58, Jesús estaba siendo confrontado por los judíos, por los religiosos, por los fariseos. Y Jesús les dice, ustedes comieron del pan del desierto, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come no tendrá hambre jamás. Él es nuestro maná. La nuera de Elí entendía que el arca era lo más importante en el pueblo de Israel en su propia vida. Ella podía soportar el adulterio de su esposo. Ella podía soportar la muerte de su esposo, de su suegro. Pero si hay algo que ella no podía soportar, era que el arca había sido robada. Nosotros no tenemos que decir traspasada en la gloria de Puerto Rico ni traspasada en nuestra gloria. Porque nuestra gloria, dice el apóstol Pablo, después de Pablo decir varias cosas por cuales gloriarse, y después de Pablo decir cosas por las cuales decir, yo me puedo gloriar por eso. No, el que se gloríe, gloríese únicamente en el Señor.
Señor, quien es el maná que descendió del cielo, quien es la vara resplandeciente de Aarón, quien es la tabla del testimonio que él pudo guardar, quien es el que nos lleva a la presencia pura del Señor y quien es nuestra propiciación por todos nuestros pecados. Si tú te vas a gloriar por algo y alegrarte por algo, hermano, en medio de la sequía, de la pandemia, de las situaciones de terremoto, gloríate en que Cristo todavía sigue sentado a la diestra del Padre. Gloríate en que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nada nos puede separar del amor de un Dios santo. El apóstol Pablo lo dice. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo. Y él lo enroba, por si acaso se le queda algo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos alienta. Tu palabra siempre habla a nuestros corazones. Señor, y vemos la tristeza de una dama, de la nuera de Elí, la esposa de Fines. Y su mayor tristeza fue que el arca había sido robada, traspasada en la gloria de Israel, porque el arca del pacto ha sido tomada. Señor, qué bueno Dios, que aunque vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo donde no hay garantías, en un mundo donde mueren miles a diario, donde hay pandemias, donde hay sequías, en un mundo de temblores e inestabilidad, en un mundo de huracanes, Señor, categoría 5, que estamos en esa época ahora, en un mundo de gobernantes hipócritas, que lo hay en todas las naciones, en un mundo de aflicción. Y es el mundo que tú nos prometiste, Señor. Ese es el mundo que tú dijiste que íbamos a tener. En el mundo tendréis aflicción. Pero lo más importante, Dios, es que el arca, sí, en el Antiguo Testamento fue robada, pero en estos tiempos es imposible, Dios, que tú mueras otra vez y ya tú moriste por nosotros. Es imposible que tú sufras otra vez y ya tú sufriste en la cruz. Todo es inestable menos tú, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres inestable, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres rey? Porque tú venciste este mundo. Tú venciste el pecado de este mundo. Y tú vendrás por segunda vez a restaurar lo que una vez fue perdido. Y a ti, oh Cristo, damos toda gloria, honra y poder, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nunca diremos que nuestra gloria ha sido tomada y ha sido robada. Porque nuestra gloria eres tú. Santo. Señor, que te amemos cada día más. Señor, que busquemos tu rostro cada día más. Señor, que nos alejemos de lo que nos causa ansiedad. Porque las gentes de este mundo es normal que estén ansiosos. Las personas de este mundo buscan todas esas cosas.
Pero ustedes no tienen necesidad de estas cosas. Ustedes no tienen necesidad de ansiedades, de desesperaciones. Porque tú estás con nosotros. Señor, y esto, como decía el pastor la semana pasada que nos predicaba, esto no es algo que hemos leído en un libro. Esto no es algo que hemos escuchado de otro. Señor, esto es algo que hemos visto en nuestras propias vidas. Yo he visto tu mano en mi vida, Señor. Y yo sé que yo no soy el único aquí presente que ha visto tu mano en su vida. El obrar tuyo, Dios, en nuestras vidas. El pueblo de Israel sufría que el arca había sido tomada. También sufrió los 400 años en que Dios no habló. Oh, pero yo no tengo que sufrir eso. Porque yo estoy en ti, Señor. En ti, Cristo. Por eso me acerco libremente ante ti. Por eso te doy gracias porque has muerto por mis pecados. Por eso te doy gracias porque has cumplido la ley que yo tenía que haber cumplido. Por eso te doy gracias por mi regeneración, por mi nuevo nacimiento. Te doy gracias por ti, oh Dios, porque tú eres el maná que descendió del cielo. Y como te hemos comido a ti, Señor, y tú vives dentro de nosotros, nunca jamás volveremos a tener hambre. Santo. Nunca jamás volveremos a tener sed. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.